Buenas, aquí de nuevo en un video más. Esta vez hablando un poco acerca del overclock, ya que en videos pasados han visto cómo el hecho de hacer esta práctica llega a aumentar considerablemente el rendimiento, al menos en la CPU de Ryzen, ya que el hecho de tener una gráfica integrada decente ayuda bastante. Cabe recordar que el overclock es básicamente aumentar las frecuencias base de un componente para así llegar a un mayor rendimiento. Así que en este video les voy a enseñar cómo hacer overclock a la CPU de Ryzen de una manera sencilla. Soy Luis y vamos a ello. Algo que primero debemos hacer para aumentar el rendimiento es simplemente activar el perfil XMP o también llamado DOCP en la BIOS. No es nada del otro mundo. Este perfil lo que hace es que de manera automática coloca un voltaje para asignarlo a las memorias RAM y al mismo tiempo coloca la frecuencia que soportan con este perfil. En mi caso, mis memorias RAM, su perfil son a 3200 MHz. Si tu caso es que quieres obtener una mayor frecuencia en las memorias RAM ya que tienes 2666 o 2400 MHz, lo que te sugiero es aumentar la frecuencia manualmente y al mismo tiempo colocar un voltaje aceptable. Entre 1.35 y 1.38 voltios estaría más que bien. Esto también es de prueba y error, ya que si la PC no enciende de manera normal o no se comporta de manera estable o se apaga o da pantallazo azul, es por haber puesto poco voltaje o una frecuencia muy alta para tus memorias RAM. Que por cierto, otra cosa para aumentar el rendimiento es colocar 3 GB de VRAM. Para esto nos vamos a las opciones avanzadas en la BIOS. El lugar de estas opciones depende del fabricante, pero en caso de Asus se encuentra en este lugar. Y la opción que debemos encontrar es la de UMA Buffer Size, la cual asignará el tamaño de la VRAM. Para el Athlon 3000G y los demás sugiero solamente 2 GB, y para las APU Ryzen sí sugiero colocar 3 GB de VRAM, ya que sus gráficos integrados son casi el doble de potentes. Pero si quieres poner 3 GB a pesar de tener un Athlon, pues adelante, yo usaré 3 GB como ejemplo en este video. Cabe aclarar que si solo tienes 8 GB de RAM, no pongas 3 GB de VRAM, ya que te quedarías con muy poca memoria RAM para el sistema. Una vez hecho esto, como podemos ver, llegamos a tener 3 GB de VRAM y los 3200 MHz en las memorias RAM que seleccionamos anteriormente. Los drivers que uso en este video son los Radeon Adrenalin 21.4.1 y de nuevo el Athlon 3000G. Esto se puede aplicar de manera general para todas las APU de Ryzen, y esto ya nos dará un pequeño empujón en el apartado gráfico sin necesidad de hacerle overclock al procesador y a los gráficos integrados. Pero ahora sí, para realizar un overclock en el procesador y en los gráficos integrados y realmente no tienes mucha práctica con esto y tampoco te quieres arriesgar tanto, te sugiero utilizar el programa Ryzen Master, esto siempre y cuando tu tarjeta madre lo permita. En AMD todas las tarjetas madre permiten el overclock a excepción de las A320 y A520, por ende si tienes una de estas dos no podrás realizar overclock debido a esta limitación en el hardware. Pero bueno, siguiendo con el video, para realizar el overclock no basta más que abrir el programa. Una vez hecho esto nos saldrán varias opciones. Estarán las opciones por defecto y el método manual. Nosotros daremos clic en manual. Esto para que nosotros seleccionemos la frecuencia y voltaje del procesador y los gráficos integrados. Para el Athlon 3000G lo que yo sugiero son 4000 MHz en el procesador y 1.4 voltios. Sí, es un voltaje alto por así decirlo, pero la arquitectura del procesador está hecha para llegar de manera normal a estos picos de voltaje. En la frecuencia de los gráficos yo sugiero 1600 MHz, ya que es un aumento considerable respecto a la frecuencia base, y en el voltaje de GFX colocaremos 1.3 voltios, la cual suele ser una muy buena cantidad para llegar a estas frecuencias de gráficos. Esto lo podemos aplicar en las diferentes APU Ryzen y Athlon, pero variando ciertas cosas. Para el 3200G sugeriría colocar entre 3.8 y 4 GHz en la frecuencia del procesador, y entre 1.3 y 1.4 voltios en el voltaje del mismo. Para la frecuencia de gráficos integrados sugeriría entre 1700 y 1800 MHz, con un voltaje de 1.3 voltios. Al darle a aplicar cambios, el programa realizará una pequeña prueba de estrés. Si hay algún error o la PC se congela es debido a la falta de voltaje o a una frecuencia que no puede alcanzar el procesador. Así que más que nada es cuestión de prueba y error. El punto es encontrar un voltaje en el que la frecuencia del procesador y los gráficos integrados sean buenos, y al mismo tiempo que no haya temperaturas superiores a los 75 grados. Cabe aclarar que también sugiero utilizar un buen disipador si es que quieres mantener muy buenas temperaturas. Pero para un procesador con gráficos integrados yo lo veo normal siempre y cuando no pase de los 75 u 80 grados. Una vez que encontramos el punto perfecto entre voltaje y frecuencia, sugiero probar juegos y ver si hay un aumento en el rendimiento, y sobre todo si hay estabilidad en el sistema.
Claro que pueden basarse en la cantidad de voltaje y frecuencias que yo menciono en los videos, pero también sugiero que si pueden encontrar una configuración con menor voltaje por más leve que sea y tengas la misma o un poco menos frecuencia, también valdrá la pena. Así que sí, el overclock es bueno siempre y cuando encuentres un punto dulce entre el voltaje, frecuencias y temperaturas. Y si llegaron hasta aquí, les recuerdo que ya estoy haciendo directos en mi canal de Twitch por si gustan pasarse. Pero bueno gente, hasta aquí el video. Recuerden que si les gustó los invito a dejar su like y suscribirse. Cualquier cosa no olviden dejármela en los comentarios. Recuerden tomar agua y adiós.